Soy Amílcar Ariza, pintor y escultor monumental de Colombia. Ustedes me han escuchado muchas veces que he sido un líder y un transformador en todo lo que me he propuesto en la vida. Ustedes saben que tengo varias profesiones, soy odontólogo, implantólogo, etc. Pero de esto no es el tema que quiero hoy hablar, porque muchos me preguntan, entre otras cosas, de dónde nace este liderazgo, por qué soy líder. Tampoco quiero que piensen que Amílcar Ariza nació en cuna de oro. Amílcar Ariza no nació en ninguna cuna de oro. Yo nací de un hogar de amor, un padre líder que quiero hablar un poquito de él hoy, porque él fue un líder que nació de la nada, porque él no tuvo tampoco un padre que lo llevara o lo indujera a lo que él fue en la vida, no. Él tuvo que vivir con su madre, sola con ella, y él fue una persona que trabajó para sacar a su mamá y a sus hermanos adelante. Cuando él se casa con mi mamá, eran un par de jóvenes, 20 años, 22 años. Y mi papá comenzó a tratar de luchar para conseguir un soporte para mantener a un hijo que le nació en las dificultades, en la época difícil de su vida. Esa época donde mi papá no tenía trabajo, no sabía qué hacer con su vida, no había estudiado una profesión legalmente, fue todo, lo de él era autodidacta en lo que él se proponía hacer, y luchó tanto, que poco a poco fue creando un trabajo para ser quien fue, el hombre que fue importante, que sí lo fue, un gran comerciante, un periodista, un líder en Riohacha, fue alcalde 2 veces, y esta persona yo le heredé, podríamos decir, o me transmitió más bien su liderazgo, esa formación fuerte, como él pudo pasar por ser varias cosas. Él aprendió a ser enfermero sin haber estudiado enfermería. Él aprendió a ser un cirujano plástico sin haber ido a la cirugía plástica, pero él tenía las manos de cirujano, y los médicos que trabajaban en el hospital donde mi papá era enfermero le conocieron sus habilidades quirúrgicas y lo ponían a hacer pequeñas cirugías de cara o de cualquier problemita que había con una cirugía pequeña. Entonces mi papá aprendió a ser anestesiólogo, autodidacta también. Fue un líder. En los médicos ya que eran famosos en Riohacha, decían que si Hilario Ariza no ponía la anestesia de su próxima cirugía, no operaba. Era mi papá el que hacía la mejor anestesia sin haber ido a una universidad. Lo aprendió como autodidacta, viendo a los demás. Ese liderazgo lo fue llevando hasta convertirse. Él quería ser independiente, no quería ser empleado, por ejemplo. Y comenzó con mi mamá a crear, a imaginarse un negocio que les permitiera de qué vivir. Hicieron una pequeña casita en Riohacha, que le llamó La Betu, porque mi mamá se llamaba Betulia Gómez. Y este nombre, ellos ahí hicieron su primera casita. Yo recuerdo que yo era único, mis 2 hermanos siguientes todavía no habían nacido. Entonces mi papá decidió imaginarse que quería tener un gran almacén, un almacén donde él soñaba que fuera por departamentos,
como un Sears, como un Ley, como uno de estos negocios grandes. Él se imaginaba con mi mamá y soñaba, mementeaban, es la palabra. Ellos hablaban, Betulia, vamos a mementear, o sea, a sentarse en el balconcito, a hablar de cosas bonitas, cómo podían soñar ellos con su vida. Y Amílcar, el chiquito que estaba ahí todavía, muy bebé, viendo yo cómo mi papá se esforzaba para darme todo lo que yo quería sin tener de dónde, pero me los daba, no me negaban nada, no me hizo falta nada, con sus luchas. Mi mamá, como siempre, consintiéndome, y a todo, y a mi papá. Él en ese entonces decidió decir que iba a poner un almacén y fue y compró unos discos en Barranquilla, porque la idea era poder vender discos en su negocio. Compró unos discos y en la casa, en la Beto, en un mueble que tenía, puso los discos uno al lado del otro y luego le puso Hilario Ariza, negocios en general, con 4 disquitos que tenía nada más, pero soñaba que iba a vender muchos discos y comenzó a vender esos discos. Y esos discos lo hizo ir a Barranquilla nuevamente, iba y traía otra caja de discos y así fue aumentando su negocio hasta que pudo tener un lote, y en ese lote fue construyendo su gran almacén, de donde lo hizo por departamento como él lo soñaba. Y con eso él me educó a mí, me veía el hijo que había que darle todo lo que necesitara y me envió a estudiar a Medellín. Hice mi 5º año de primaria, me enfermé, tuve que hacer primero de bachillerato en Riohacha otra vez, y el 2º año de bachillerato me envió a Bogotá a buscar el colegio con un tío que yo tenía en Bogotá, aquí en Bogotá, abogado, Víctor Pinedo se llama, y le saludo desde acá, yo sé que me puede estar viendo todavía, y a su esposa Judith, quien fueron, quien me recibieron en su apartamento, en su casa, y él fue mi acudiente para el colegio José Celestino Muti, donde hice mi estudio de bachillerato interno. Estos son datos bonitos porque recuerdo cómo yo fui un alumno bastante precoz, necio, terco y a veces abusivo con las cosas. Y como buen costeño, como le decía yo, costeño tenía que ser, pues no dejaban de tener mis pilatunas en el colegio, y el rector, don Manuel, pasaba cualquier cosa y el primero que llamaban era el costeño Amílcar Ariza. Ese fue el que hizo eso, se robó el huevo de la cocina, porque yo no podía comer cualquier cosa. Entonces, si yo veía un huevo duro, yo me lo cogía, me lo comía y con eso me defendía. Y así pude yo, siendo un joven interno, 5 años interno, luchando con mi vida, y allí me gradué de bachiller, pero tuve muchas cosas lindas que contar y de pronto podemos seguirlo hablando en mi próximo programa. Nos vemos en la próxima.